nombre es David, soy diseñador, he trabajado dentro de mi carrera como tal, como profesional en diferentes ámbitos. Uno de ellos ha sido la museografía interactiva para el Museo Nacional de Arte y el San Ildefonso, por ejemplo. También he trabajado en el ámbito digital, haciendo el rol de tanto diseñador, project manager o product owner en plataformas digitales, ¿no? Web services en específico, ¿no? Soy profesor de la especialidad de diseño multimedia, de la materia de publicaciones digitales, aunque a mí no me gusta mucho el nombre y también por eso he optado por cambiar un poco el plan de estudios, con esa libertad de cátedra que nos dan acá. Bien, en esta ocasión quiero retomar un tema que se ha tratado en las sesiones dentro del aula y hacer una unión hacia un área que creo que debemos abordar como diseñadores, ¿no? Bien, el tema en el que hemos hablado a principios del semestre anterior fue este tema acerca del diseño de interacción y esta perspectiva que presenta al menos uno de los teóricos que abordamos, que es Richard Buchanan, o Buchanan, como lo pronuncia, y uno de sus discípulos, que es John Kolko, ¿no? Y ahora nos sigue con el pensamiento sistémico. Ok, recordando un poco la definición que nos presenta, la siguiente, por favor. Recordando un poco la definición que abordamos la sesión, el semestre pasado, Buchanan habla de que el diseño de interacción es una perspectiva de pensamiento de diseño, ¿no? Antes de seguir con la definición, me gustaría hacer una pausa en este tema. Por ejemplo, Nigel Cross dice que el diseño o el pensamiento de diseño es algo inherente al ser humano, es decir, todos pensamos en soluciones de este tipo, ¿no? Esto no me funciona, tal vez podría funcionar de esta manera, yo lo puedo hacer, junto cosas, etcétera, ¿no? Un poco el otro concepto que veíamos este semestre, que es esta idea del thinking, ¿no? Pensar mientras estás haciendo. Y obviamente también otro tema que hemos visto en clases es justamente el design thinking, que es esta idea de cómo un diseñador construye una ruta crítica y cómo toma decisiones como para cumplir ese camino, ¿no? Entonces, a mí en lo personal me gusta pensar junto a la perspectiva de Buchanan que le agregan al diseño de interacción, es decir, recordemos que él menciona que hay cuatro escenarios en los que se puede entender el diseño, ¿no? El diseño desde la parte gráfica o industrial y cómo se va transformando hasta este cuarto escenario, que es el del diseño de interacción, ¿no? Es decir, lo que mencionas, estamos modelando el comportamiento de las personas a través de productos, servicios, sistemas, etcétera, ¿no? Y reitero, a mí me gusta abordar esta idea del pensamiento de diseño en el sentido de que es una manera distinta en realidad de construir el mundo artificial, ¿no? Si bien podemos decir a grandes rasgos que la ciencia pues, explica el mundo exterior, el arte lo interpreta y la filosofía pues, reflexiona acerca del mundo, ¿no? Y el diseño, al menos a mí me gusta pensar, y obviamente es una idea que manejan algunos teóricos, entre ellos Buchanan, es que el diseño tiene también una forma de configurar el mundo, ¿no? Es decir, es un orden que está a la par de los anteriores que acabo de mencionar, ¿no? Cuando Richard Buchanan habla acerca de modelar la experiencia del ser humano, esto viene obviamente de su formación, y uno de sus profesores es John Dewey, que es un pragmatista, y le da toda esta formación en cuanto a las humanidades como para generar todas estas perspectivas. Él genera la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo creamos la forma concreta de la experiencia y cómo evaluamos la consecuencia de la acción, ¿no?
La siguiente, por favor, haciendo este ligue con la experiencia humana, ¿no? John Conco, que es alumno de Buchanan, genera la siguiente definición, en la que habla que es un diálogo entre una persona y un producto, un servicio o un sistema, ¿no? Y también nosotros abordábamos en las sesiones que esta parte del diseño de interacción la podemos entender como un diálogo tecnológicamente mediado, ¿no? Es decir, somos personas que nos estamos comunicando, pero simplemente tenemos un intermediario digital o tecnológico en este caso, ¿no? La siguiente, por favor. Este es un diagrama, tal vez no se llegue a distinguir muy bien los títulos, pero Dan Saffer es otro teórico que él habla acerca de la experiencia de usuario en el diseño y coloca en esta área el diseño de interacción. Lo interesante de su modelo es que él empieza a mapear todas las disciplinas que podrían estar involucradas en este tema que menciona Buchanan como diseño de interacción. Entonces, pues obviamente lo que se menciona alrededor del tema es que cuando se habla de él, obviamente estamos mencionando que estamos en un ambiente digital, ¿no? O si no hubiera ese mediador tecnológico, no necesariamente digital, pues no estaríamos hablando de diseño de interacción, ¿no? Entonces, en esta área del diseño de interacción podemos encontrar la interacción humano-máquina, parte del diseño visual, el industrial, la arquitectura de la información, y la verdad es que yo incluiría la ingeniería eléctrica o la ingeniería mecánica como parte del diseño de interacción, ¿no? En todas estas propuestas tecnológicas que ustedes pueden mirar en internet, donde dispositivos se conectan como para generar reacciones y experiencias en las que están involucrados usuarios, ¿no? La siguiente, por favor. Muy bien, ahora hablemos un poco acerca del pensamiento de diseño, digo, del pensamiento sistémico. Hay dos escenarios a los que tenemos que recurrir como para entender el trasfondo de esta línea de pensamiento, y lo que les puedo mencionar es que el pensamiento sistémico es un pensamiento contextual. Ajá. Entonces, por un lado tenemos en el siglo XVII a Descartes con el método analítico, que lo que él propone es desmenuzar un fenómeno en todas sus partes y estudiarlas de manera aislada para entender el todo, ¿no? Ese es como funciona el mundo como lo conocemos. Es decir, hay el ejemplo más cercano es estudias una licenciatura y después te especializas, ¿no? Es decir, se está segmentando y hay una especialización, ¿no? Por otro lado, junto a estas temáticas científicas, pues tenemos a Newton, igual en el siglo XVI, y entre ellos dos obviamente podemos hablar que se configura la visión del mundo como una máquina perfectamente gobernada por leyes matemáticas, ¿no? Es decir, matemáticas y exactas en realidad, ¿no? Es decir, pensar que el cuerpo es una máquina que funciona como un reloj, por ejemplo, o que el corazón es un reloj, es una analogía que se puede ligar al pensamiento de este lado, ¿no? Y por el otro tendríamos la parte de Aristóteles, donde cada una de las menciona esta idea del holismo. Esto es 300 años antes de Cristo. Un poquito más adelante hablaré a qué se refiere el holismo. Y en 1940 Ludwig von Bertalanffy presenta la teoría general de sistemas, ¿no? Que junto a Norbert Wiener y Arturo Rosenbluth, que es mexicano, junto a la cibernética, ellos plantean desde sus campos de estudio trabajar los fenómenos no en términos de cuáles son sus componentes, como se hacía de este lado, sino cuál es su estructura, ¿no? Bien, la siguiente, por favor. Entonces, ¿por qué pensar o por qué trabajar el pensamiento de sistemas o el pensamiento sistémico en el diseño, ¿no? Por un lado vimos que teníamos el pensamiento reduccionista,
o mecanicista o atomista, que es como se le suele conocer a esta perspectiva que acabo de mencionar, en cuanto al pensamiento de Descartes, o cartesiano en realidad, es decir, el norte está arriba, el sur está abajo, etc., ¿no? Esta visión del mundo seccionado en partes, cada vez más pequeñas, o una visión mecánica del mundo, como la mencionó. Y por el otro lado tenemos la visión holística, que la idea de Aristóteles era hablar de el todo es mayor que la suma de las partes, ¿no? Obviamente este todo hay que abordarlo desde una perspectiva integrada, ¿no? Entonces, generalmente como diseñadores estamos acostumbrados a trabajar las cosas de manera aislada, ¿no? O trabajamos en equipo, pero generalmente nosotros trabajamos una parte y se lo pasamos a alguien más, ¿no? Es decir, a veces no tenemos construido todo el escenario de trabajo, o no conocemos todas las aristas que conectan a un o se conectan en un proyecto en específico, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor. Creo que ahora abordemos un comentario o una idea de un profesor mexicano, que es Fernando Martín Juez, que se acerca, o él menciona al diseño como un área transdisciplinar. No es el único que habla de esta idea, pero me parece que el comentario que él publica en este libro funciona bien para mencionarlo en clase, ¿no? Entonces, cuando él habla acerca de lo específico, cuando habla acerca del diseño como esta visión integradora de la cual carecemos, y no solamente como diseñadores, ¿no? Como seres humanos, porque obviamente está hablando de que esta visión falta en la cultura y la naturaleza, y obviamente en los objetos, haciendo transpolando ese tema al mundo artificial en realidad, ¿no? Cualquier cosa que esté hecha por la mano del ser humano, en realidad lo podemos llamar diseño, ¿no? Es decir, fue pensado por una persona y generalmente son materiales transformados, ¿no? La idea del diseño de interacción es que no solamente los objetos pueden ser diseños, es decir, también los sistemas o los servicios en realidad, ¿no? Bien, cuando, por ejemplo, él habla acerca de lo específico, él se refiere o menciona que puede ser una comunidad de usuarios, una técnica o un problema local, ¿no? Y cuando menciona que trasciende dicha especificidad, él habla acerca de una sociedad, una tecnología o lo global, es decir, está jugando entre estos dos escenarios como para generar esta línea transdisciplinaria en la que podamos observar el trabajo del diseño, ¿no? También con esta idea él remarca que un poco dar un paso hacia atrás no significa que la fragmentación en la cual podemos identificar las disciplinas de diseño no significa que tengamos que rechazar los saberes adquiridos, sino pensar en un contexto mayor y unificarlo, ¿no? Creo que abordemos la definición que presenta Don Elo Meadows en cuanto a qué es un sistema, ¿no? Entonces, un sistema es un conjunto de elementos interconectados que se organizan de cierta manera, de una forma correcta para lograr algo, ¿no? Es una definición bastante sencilla, pero podemos identificar los elementos los cuales se involucran en un sistema. Es decir, por un lado tenemos los elementos, que son las partes sencillas de notar. Ahora tenemos mostraré un par de ejemplos como para que desmenucemos o contextualicemos una solución o un producto de diseño. Por el otro lado tenemos las interconexiones, que son las relaciones que mantienen a los elementos juntos, o las señales que permiten que una parte reaccione conforme o en relación a lo que está sucediendo en otra parte, ¿no? Y obviamente los que no están expresados de forma explícita, que son las funciones o los propósitos, ¿no?
a través de los que funciona un sistema, ¿no? Reitero, el pensamiento sistémico es contextual. Esto quiere decir que el hecho de describir un sistema nos ayuda a comprenderlo mejor e identificar las interacciones que están sucediendo en su interior, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, como les mencioné, por ejemplo, yo trabajé en el Museo Nacional de Arte, con una empresa externa, haciendo museografía interactiva. Estos son dos proyectos que se llevaron a cabo dentro del museo. Uno es esta máquina de escribir para la exposición Materia y Sentido, el arte mexicano de la mirada de Octavio Paz, que es del 2009, y el vuelo de las imágenes, arte plumario en México y Europa, 2011. De manera formal, yo les preguntaría cuál creen que ha tenido más éxito. ¿La máquina de escribir o estos son lo que la señora tiene en la mano? Es un microscopio que proyecta la imagen en la pantalla. Esto es un dispositivo o un módulo interactivo multiusuario en el que esas imágenes se podían capturar y ser mandadas a otra parte como para poder visualizarlas posteriormente. Yo les pregunto de nueva cuenta, ¿cuál de estos interactivos o módulos interactivos creen que haya tenido más éxito? Solamente o no éxito. En cuanto a la solución formal, ¿cuál creen que tenga más mérito? ¿Qué hacía la máquina de escribir? Es una máquina de escribir, lo que hace una máquina de escribir. Okay. Tal vez por la solución técnica es un poco más llamativo el vuelo de las imágenes. Ajá, ¿no? Y la máquina de escribir, pues, tal vez no, si tú eres un diseñador y abordas la interacción, dirías, pues... Sí, tal vez no implica tanta ciencia, ¿no? Exacto, ¿no? Ni mucha tecnología. En realidad, el lápiz y el papel es tecnología porque ya estamos hablando de que sirven para solucionar algo o para transformar algo, ¿no? Pero si estamos hablando de pensamiento sistémico, estamos dando por obvio muchas cosas que están sucediendo alrededor de este fenómeno o de esta idea de las interacciones en un museo desde lo educativo, ¿no? En realidad lo que estamos viendo en pantalla es un modelo. Es decir, en el pensamiento sistémico tenemos el modelo y lo modelado es el sistema en sí, es decir, qué y cómo es algo, cómo son las interacciones dentro del museo, ¿no? Es decir, lo estaríamos viendo desde la ontología, ¿no? Reitero, qué y cómo es algo, ¿no? En el otro lado, el modelo, que es la construcción artificial que nosotros podemos llegar a realizar. Estamos hablando de cómo llegamos a saber de algo, ¿no? Es decir, nosotros queremos que esto va a funcionar de cierta manera, ¿no? Y por eso lo ponemos ahí, ¿no? Es decir, esta es una descripción del fenómeno, ¿no? Nosotros lo estamos interpretando y lo representamos de esta manera, ¿no? Muy bien. Hay que mencionar que en el pensamiento de sistemas se maneja la idea de que un sistema está dentro de otro sistema. Es decir, este contexto, vamos a hacer un breve análisis de dentro de un sistema se pueden hacer análisis a varios niveles. Es decir, mi cuerpo por sí solo es un sistema, ¿no? Están sucediendo cosas adentro de él. Nosotros como auditorio o como clase somos otro sistema porque nos regimos por distintas reglas y tenemos cierta forma de funcionar o de realizar actividades. La sociedad como tal es otro sistema, el museo como tal es otro sistema, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, la descripción o este análisis lo vamos a ir haciendo del museo hacia adentro, ¿no? Muy bien. Hay que mencionar también que dentro de los sistemas hay distintos tipos de sistemas. Hay sistemas sencillos, como lo puede ser un clavo y un martillo, solo hay una acción específica que se puede realizar. Hay sistemas complicados, un auto, una casa, etc.
Y hay sistemas complejos como que tienen un número infinito de variables, causas y efectos indeterminados, ¿no? Etcétera. Pondremos ejemplos más adelante. En este caso, creo que podemos abordar las interacciones de un museo desde lo educativo como un sistema complicado, no llega a ser complejo como lo podrían ser las relaciones dentro de una sociedad, dentro de las relaciones de seres humanos dentro de una sociedad. Muy bien, entonces vamos a empezar a hacer estos cortes y a bajar en una especie de círculos concéntricos como para buscar ir definiendo las aristas de los agentes en realidad que se están involucrando en este escenario y les menciono estos cortes como anillos concéntricos que se van cerrando, ¿no? Es decir, cuando hablamos de interacciones en un museo desde lo educativo, de entrada estamos hablando que un museo tiene una perspectiva en concreto, ¿no? En este caso, el MUNAL trabaja con el arte de mediados del siglo XX hacia adelante, es decir, maneja una forma específica de preservar y de comunicar el acervo que maneja, ¿no? Que puede ser muy distinto a como lo maneja el Museo Nacional de Antropología, ¿no? Que es del siglo XIX, mitad del siglo XIX para atrás, ¿no? Y forma parte del INA. Bien, entonces, si nos vamos a algo muy concreto y específico, un museo se encarga de la preservación, la investigación y la comunicación de su acervo, ¿no? A eso se dedican, a hacer exposiciones y a investigar acerca de ellas, ¿no? Tenemos por otro lado la museología, que es la parte que estudia la historia, tanto del museo como de las piezas, y su rol dentro de la sociedad, ¿no? ¿Para qué nos sirve a nosotros como ciudadanos el tener piezas ahí guardadas, ¿no? Ese tal vez sea otro tema para otra clase. Tenemos, por ejemplo, en este mismo escenario en el que se mueve o en el que queremos entender un escenario mucho mayor, tenemos la parte de la museonomía, que es la que estudia y analiza los conocimientos teóricos y técnicos referentes a la administración de los museos, ¿no? Es decir, un museo se gestiona distinto, o este museo se gestiona distinto al Palacio de Bellas Artes, por ejemplo, donde su acervo son murales, por ejemplo, y el inmueble como tal, ¿no? Tenemos, por otro lado, la museografía, que ya nos estamos acercando a esta parte de lo expositivo o de lo educativo, que son las técnicas desarrolladas para llevar a cabo las funciones museales o particulares que le conciernen al museo, ¿no? Que estas son la conservación, la restauración, la seguridad y la exposición de las piezas, ¿no? Entonces, a la par de esta parte de la museografía que podemos mencionar que cuando una exposición se construye, tenemos un guión museográfico, ¿no? Tenemos a un curador que nos dice esta es la línea de la exposición o este es el contenido que va a abarcar, se tiene que comunicar de tal manera y estos son los puntos relevantes, ¿no? Esto creo que configura al menos el cómo se pueden dar estos acercamientos desde la parte educativa, ¿no? En realidad, menciono el pensamiento sistémico contextual, entonces voy a tratar de darles contexto acerca de este museo. El MUNAL tuvo, llamémoslo así, un auge entre el 2006 y 2012 en este tipo de experiencias. Hoy en día ya no se pueden apreciar en este museo, sin embargo en Bellas Artes sí, justamente porque el director que estaba antes en el MUNAL, Miguel Fernández Félix, ahora es director del Palacio de Bellas Artes, ¿no? Y el equipo que ahora está en el MUNAL tiene una perspectiva o un método de trabajo muy distinto al que se tenía en esos años, ¿no? En estos años se buscaba experimentar cómo traes personas al museo, cómo haces que se interesen en los temas que están adentro de la sala, ¿no? Hay gente que ha pasado alrededor, por ejemplo, atrás de esta máquina de escribir, en los libros de sala había el comentario de la hija del
del señor que arregló la máquina, ¿no? Y el comentario decía algo así como: mi papá arregló la máquina que está en la exhibición, vivimos a 1 o 2 cuadras del museo y nunca habíamos entrado, ¿no? Entonces eso te habla de cómo se configuran los escenarios, ¿no? Es decir, si un edificio te impone, tal vez ese umbral no lo cruzas, ¿no? Y no te llegas a enterar de qué está sucediendo adentro. Si lo observamos en cierto sentido, esa persona que está caminando por afuera pero no entra, es una gente que también está jugando dentro de este sistema, ¿no? El museo como sistema, en este caso en específico el Museo Nacional de Arte, ¿no? Bien, entonces, pero nos estábamos acercando hacia lo educativo, ¿no? En relación a esto, hay, o se pueden mencionar, enfoques educativos al interior del museo. Su nombre es María Inmaculada Pastor Homs. Ella menciona que hay, o se pueden identificar 4 enfoques educativos, ¿no? Uno es el estructuralista, que es un proceso pasivo, y solamente recordemos que el conocimiento positivista está fundamentado en pruebas científicas, y generalmente la estructuración de este enfoque ya está determinado, ¿no? Tú tienes que aprenderte las cosas de esta manera porque esta es como sucedieron o esta es la mejor manera, ¿no? Ese es como se puede identificar un enfoque estructuralista, ¿no? Por el otro lado, tenemos un enfoque conductista que es muy similar al estructuralista, donde se puede identificar un proceso de aprendizaje lineal, ¿no? Empiezas por una sala, tienes que hacer este recorrido, tienes que pasar por todo esto y terminas por acá. Terminas y te vas. ¿Te quieres regresar? Vuelve a entrar. Y el tercer bloque es el enfoque activo, donde podemos encontrar museos de descubrimiento. Tú tienes que ir avanzando e ir haciendo conexiones, muy similar al positivista, pero te deja cierta libertad, ¿no? Y por último tenemos el constructivista, en donde el conocimiento se realiza de manera subjetiva y hay varios caminos para hacerlo, ¿no? Dentro de este último enfoque tenemos este tipo de piezas que podemos identificar en museos, puesto que son piezas que invitan a la interpretación o a descubrir el tema desde una arista distinta a la estructuralista, ¿no? Es decir, tú te construyes una idea o una representación del tema que te están mostrando, ¿no? Escogí en realidad estas 2 imágenes también por lo que dicen dentro de sí mismas. Es decir, por un lado tenemos una máquina de escribir que es análoga 100%, pero podemos ver en la imagen a niños que están interactuando con ella, ¿no? A esta generación de personas no les tocó interactuar con este tipo de tecnología, y cuando algo te es extraño, pues hay de dos, ¿no? O te interesa, o tal vez estás como el señor y no te acercas y tienes un poco de rechazo ante ella, ¿no? Este es el tipo de relaciones o las interconexiones entre los agentes que se habla dentro del pensamiento de sistemas, ¿no? Es decir, cuando algo te es extraño, reitero, tal vez lo rechazas, ¿no? Vamos a poner otro ejemplo en una dimensión similar a esta, ¿no? En muchos museos, por ejemplo, podemos llegar a ver que hay contenido en iPads, ¿no? Pero hay veces, si el iPad estuviera pensada para una persona así de 1,70, el iPad estaría a esta altura, ¿no? Como para que yo con mi mano la pudiera manipular. ¿Qué pasa si un niño es menor? ¿Qué pasa si el niño, su cabeza llega aquí? Tal vez ese contenido ya no está pensado para él, ¿no? En este caso, esta instalación estaba pensada para niños y para adultos, ¿no? Y la invitación era para experimentar. En realidad, no se sabía hasta que se hizo, pero este módulo interactivo fue de los más exitosos en realidad en ciertos términos, porque todo depende de qué estemos midiendo, pero en este caso la respuesta fue fácil de medir, porque todos los comentarios que iban escribiendo las personas pues iban almacenando en un papel de hoja continua, ¿no? Entonces puedes contabilizar cuántas
cuántas personas dejaron comentarios, ¿no? En el otro, a simple vista, pues no había manera de tener estas métricas, solamente con las imágenes que se guardaban, ¿no? Pero si no todos guardaban las imágenes, pues no había manera de saber cuántas personas habían usado este módulo interactivo, ¿no? Bien, ahora cerremos un poco los círculos. Ya hablamos del museo, de la relación que hay entre el museo y el Departamento de Educación al interior de estas instituciones, que todos lo tienen. Generalmente en la mayoría de los museos no es un equipo muy grande, hay algunos en los que sí, como el MUNAL o como en Bellas Artes, pero en otros, como en el Museo Nacional de la Estampa, pues el diseñador que hace los flyers, las invitaciones y demás también es el encargado del área educativa, y esto obviamente pues genera problemas al interior, o si la idea es buscar este tipo de soluciones, pues lo hace mucho más complejo, ¿no? Muy bien, ahora bajemos y cerremos un poco y hablemos ahora de los visitantes, ¿no? Las personas que hacen uso de este tipo de módulos en realidad son, si no la parte fundamental, o una de las partes fundamentales de este sistema, puesto que si una persona no entra y no visita el museo, pues este espacio no tiene función de existir, ¿no? O sea, o quiero decir, ¿para qué tener un espacio que no está siendo visitado y que solo está consumiendo recursos, ¿no? Joan Santacana y Mestre hace una tipología de las personas que pueden estar dentro de un museo, y él habla de que hay ciertos perfiles, ¿no? Tenemos el visitante que es curioso, tenemos al turista, tenemos al experto, tenemos al maestro o docente, o tenemos al cautivo, ¿no? Que va a todas las exposiciones que se generan, ¿no? En realidad, espero que ustedes también lo hayan notado al ir a un museo. ¿Cuál sería el tipo de visitante que podemos identificar, aparte de los que ya mencioné, pero siempre está adentro de un museo? ¿Quiénes son? Son como ustedes, ¿no? Estudiantes, ¿no? En realidad el 27% de los visitantes de un museo está entre los 15 y los 29, y generalmente ese sector va a un museo para hacer una tarea, ¿no? Es decir, ¿cómo abordas el contenido educativo para todo este sector, ¿no? En realidad para ellos está siendo dirigido todo este contenido, ¿no? Las exposiciones mismas, por el guión que contienen o por la información o los bloques en los que están estructuradas, pues ya tienen contenido para ese visitante cautivo, para ese docente o experto, y las piezas mismas están distribuidas en el plan museográfico para atrapar o guiar al curioso o al turista, ¿no? Entonces ahí podemos identificar otras relaciones que suceden dentro de este mismo sistema, ¿no? El área de museología, cómo presenta el contenido, para quién va presentado, con qué idea rectora lo está configurando para que funcione, o para que las lecturas que se pueden dar al interior estén trabajando. Pero si nosotros planteamos cómo modelamos el comportamiento de los seres humanos a través de un producto, un servicio, un sistema, desde la perspectiva que estoy mencionando, contextual o pensamiento sistémico, podemos identificar este tipo de relaciones, y obviamente a la larga el beneficio de describir un sistema pues nos lleva a poder tomar mejores decisiones, ¿no? Si nosotros, retomando este ejemplo, conocemos lo que sucede al interior de un museo desde la parte estructural, es decir, cuál es la idea de rectora que hace funcionar ese museo, cómo trabaja el equipo de museología y el de museografía, y cómo trabaja el equipo educativo, yo como diseñador ya tengo un panorama mucho más amplio y contextual que solamente si me dijeran, pues hay que trabajar un educativo para una exposición. ¿De qué va? De lo que Octavio Paz dijo sobre el arte.
suena medio complicado, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos todo un contexto del cual jalar y tomar elementos, pues resulta más sencillo, de cierta manera, empezar a construir una ruta crítica como para decir, puede ser por acá o puede ser por acá, y esa nos va llevando a tomar decisiones en el camino, ¿no? Muy bien. Vamos a la siguiente, por favor. Vamos a hacer un ejemplo más actual, manejar un tema más actual, el cual es la computación contextual, ¿no? Y es la que todos vivimos cuando hacemos uso de nuestros teléfonos celulares que tienen conexión a internet y tenemos acceso a diferentes servicios donde podemos contactar usuarios, tener interacciones con ellos a través de este tipo de plataformas, etcétera, ¿no? Etcétera. Entonces vamos a identificar los elementos o los agentes con los que estaríamos trabajando, ¿no? Por un lado tenemos el hardware, que junto con el software genera servicios, y todo esto va dirigido a generar redes de usuarios, ¿no? Esos son fáciles de identificar. Las relaciones también podrían ser sencillas de identificar, y obviamente los propósitos pues depende de la plataforma a la que nos estemos acercando, ¿no? Si habláramos, por ejemplo, de cuál es el propósito de Facebook, pues tal vez no saldría uno, ¿no? Tal vez saldrían muchos, ¿no? Alguien podría mencionar la publicidad, ¿no? Hacer dinero, sino para qué funciona eso. Otro podría decir, pues, la investigación, ¿no? Ellos invierten mucho dinero en generar otro tipo de tecnología, es decir, compraron Oculus Rift, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero aunado a todo esto, el tema de la computación contextual se refiere específicamente a entretejer cierto tipo de datos, ¿no? Y es ahí donde entra el pensamiento sistémico que les menciono. Es decir, una vez que nosotros identificamos que este tipo de datos que se tienen que entretejer tienen que ver con lo social, es decir, cómo te conectas con otras personas, es decir, la relevancia emocional que hay en esa interacción tecnológicamente mediada, los datos acerca del interés, es decir, qué me gusta, qué me causa curiosidad, a qué me acerco. Por otro lado tenemos los de comportamiento, es decir, a dónde vas, cuándo, etcétera, ¿no? Y los personales, ¿no? Que identifican o te muestran perfiles de una persona o te dejan ver en qué cree, cuáles son sus valores, cuál es su personalidad, etcétera, ¿no? Una vez que nosotros ponemos todos esos elementos que tal vez no encajen en ninguna de estas áreas, pues tenemos un mapa mucho más complejo con el cual trabajar, ¿no? Y obviamente a las personas que están detrás de todo este tipo de desarrollos, pues también podríamos mencionar preocupaciones éticas, ¿no? En el sentido de, pues, ¿qué vas a hacer con toda esa información, ¿no? A nosotros o al menos creo yo como diseñadores, el poder hacer ese ligue entre los diferentes tipos de datos y aristas que se están involucrando en este sistema, pues en primera nos ayudan a saber dónde estamos parados y segunda a tomar mejores decisiones, ¿no? Bien, la siguiente, por favor. ¿Hasta dónde creo que nos puede llevar todo esto, ¿no? El hecho de describir nuestro entorno o nuestro ámbito de trabajo desde el punto de vista sistémico, reitero, nos ayuda, o creo yo, va a ayudar a generar o a tomar mejores decisiones, ¿no? Es más fácil, creo, moverte si tienes un mapa, si has identificado cuáles son los bloques con los que estás trabajando, los identificas y tal vez no los moldeas con todo el tipo de información que tienes o que puede ir dentro de esa caja,
pero sabes que ahí puedes poner cierto tipo de información o eso te va a ayudar a ligar con otro tipo de información. En específico estoy hablando de los proyectos que ustedes están generando al interior de la especialidad. Si ustedes al tipo de solución que están planteando le agregan esta capa de datos emocionales, sociales, etcétera, tienen una descripción mucho más rica en términos contextuales de qué están haciendo, para quién, por qué, que serían las preguntas principales que tendrían que responder al momento de estar trabajando con sus proyectos, ¿no? Ahora, cuando se habla de modelar el comportamiento humano, desde esta idea de Buchanan, creo que también se debería de hablar de lograr intervenciones significativas y que atiendan necesidades. Es decir, creo que el reto como diseñadores es uno de ellos es no buscar la ultra especialización, es decir, yo solamente sé hacer esta cosa, sino, lo mencionaba, dar un paso hacia atrás, ¿no? Con qué otras disciplinas nos podemos relacionar y formar esta línea transdisciplinaria que mencionaba Martín, pues, en cuanto a ideas comunes o trabajar en áreas comunes. Me estoy refiriendo en concreto a abordar problemas complejos. ¿Cuáles son? Por mencionar algunos, la desigualdad social, el fracaso de los gobiernos globales, etcétera, ¿no? La educación, la salud, que son temas que algunos de ustedes están tocando en sus proyectos. ¿Cómo solucionamos eso? Tal vez no haya una sola solución, pero por otro lado, como lo acabo de mencionar, tal vez sí podamos identificar cómo generar intervenciones significativas, ¿no? Que a final de cuentas es la manera en la que se busca trabajar los problemas complejos, ¿no? No se busca solucionar, no se busca interferir en ellos, ¿no? Es decir, no es algo que le quieras poner enfrente, ¿no? Es algo que buscas inferir, ¿no? Es decir, algo con lo que vas a continuar, ¿no? Un poco usando esas dos palabras como para hablar de los dos bloques que podemos, o de los dos tipos de soluciones que podemos generar, ¿no? Entonces, al menos creo que ese es uno de los escenarios que tenemos adelante. Martín Juez y otros teóricos mencionan que el diseño obviamente tiene una forma distinta de funcionar, de generar conocimiento y de generar el mundo en realidad, pero también muchos mencionan que seguramente los diseñadores no van a hacer que el diseño llegue a ser este bloque de pensamiento. Tal vez a nosotros nos toque dar un poco o agregar un granito de arena para que eso suceda, pero es una idea que se mueve en artículos y en temas teóricos acerca del diseño y de cómo podemos pasar del reduccionismo hacia esta parte del pensamiento sistémico. Y pues por mi parte es el tema que yo les quería presentar. Si tienen dudas o preguntas,